Lo que vamos a estudiar hoy es cómo se hace un currículum y qué partes tiene que tener un currículum. Yo me imagino que la mayoría de vosotros en algún momento habéis hecho algún currículum. Si no lo habéis hecho, lo tendríais que hacer, y es muy importante que tengáis un buen currículum, un currículum bien hecho, porque el currículum va a ser vuestra verdadera carta de presentación cuando vayáis a buscar trabajo. Es verdad que vivimos en una sociedad en la que hay muchos trabajos que son por enchufe, fulanito de tal necesita no sé quién, vete tal. Pero en la mayoría de empresas de nivel medio, de número de trabajadores, o en empresas grandes, o en empresas, entendedme bien, serias, antes de contrataros os van a pedir un currículum. Y el currículum va a ser el paso previo a la entrevista de trabajo. Si el currículum que vosotros enviáis a la empresa ya no gusta, ya no os van a convocar a la entrevista de trabajo. Pero si el currículum gusta, sí que vais a ser convocados a la entrevista de trabajo. Entonces, el currículum, que sería ese resumen de vuestra vida académica y de vuestra vida profesional, es muy importante que sea veraz, que lo que vosotros estéis contando en el currículum sea verdad. Es muy importante que el currículum esté ordenado y sea claro. Un currículum nunca tendría que tener más de 2 páginas, nunca. Y es más, hay trabajos o hay empresas en las que saben que van a contratar a alguien que probablemente tiene mucha experiencia laboral y te exigen que te ciñas, por ejemplo, a solamente una cara. ¿Por qué? Pues para que tú pongas aquello que de verdad se adapte al puesto de trabajo que tú vas a pedir. Por tanto, repito, tiene que ser breve, tiene que ser claro, tiene que estar bien redactado, y eso incluye que no tenga falta de ortografía, y luego tiene que ser atractivo, es decir, tiene que ser un currículum que invite a leer. Si es un currículum que tiene mucha letra, si es un currículum que tiene unas partes que no se ven de forma clara, ese no es un buen currículum. Entonces, revisad los currículums que tengáis, que probablemente vais a tener ya currículums hechos, y intentad hacer un currículum que se ajuste a esos principios que yo os he dicho. Y también tenéis una actividad en la que tenéis que enviarme un currículum. Yo preferiría que vosotros lo hicierais con la herramienta Europass. Tenéis después un vídeo de qué es el Europass y de cómo funciona, pero yo cogeré cualquier tipo de currículum, aunque no esté hecho con el Europass. Pero yo recomiendo el Europass y después os explicaré por qué ventajas tiene el Europass frente a otros currículums que podáis hacer. Evidentemente, si alguien va a trabajar de diseñador gráfico, va a solicitar un trabajo de diseñador gráfico, que no presente un Europass, que presente un currículum que sea bonito, que sea atractivo, que sea llamativo, porque si tú vas a trabajar de diseñador gráfico, lo que no vas a hacer es un currículum basado en una plantilla, que hay 50.000 personas que están presentando en una plantilla, pero para trabajos que no tengan que ver con eso, que no tengan que ver con el diseño gráfico, diseño de interiores, que no tengan que ver con nada artístico, el Europass es un muy buen modelo de currículum, y ya os explicaré después cómo funciona y por qué. Vale, esos 5 principios que os he dicho los tenéis aquí explicados. Evidentemente, en el currículum nos concentramos en lo esencial. Imaginaos, por ejemplo, que yo ahora quisiera cambiar de trabajo y quisiera pedir trabajo en otro, yo qué sé, en una escuela privada. Dentro de mi experiencia profesional, yo pondría aquello que tiene que ver con la enseñanza. Pero, por ejemplo, no pondría que durante un verano estuve trabajando en una empresa de serigrafía de camisetas, que es verdad. Eso interesa. Si yo voy a ir ahora, imaginaos que yo de verdad quisiera trabajar en el campo de la serigrafía, entonces sí que pondría que tengo experiencia porque durante un verano estuve trabajando en la empresa tal. Si tenéis mucha experiencia laboral, sí que es interesante concentraros en aquello que sea esencial, igual que si tuvierais muchos cursos o si tuvierais muchos estudios, también siempre ir a lo que sea más importante, a lo que sea más grande, al estudio superior. Y también, si tuvierais muchos estudios, como he dicho, aquello que esté directamente relacionado con el puesto de trabajo que vosotros queréis pedir. Imaginaos, yo que sé, que habéis estudiado turismo y peluquería, pero resulta que a lo que vosotros queréis optar es a un trabajo en una recepción de un hotel. Pues no pongáis que tenéis peluquería. Sí, si es que tenéis mucho y tenéis que seleccionar. Si no, evidentemente, si tenéis poquito, ponedlo todo. Si tenéis poquito, se pone todo. Ahí sí, Lo que os he dicho, claro y conciso. Aquí en el currículum, eso que yo os digo siempre, hay que redactar con frases completas, hay que poner verbo en todas las frases. Vale, para el currículum no vale. En el currículum, de hecho, lo que se ponen son sintagmas nominales. Graduado en educación secundaria obligatoria. Experiencia de 2 años como recepcionista de hotel.
ahí sí que no hay que poner, no hay que, tengo el título en graduado en educación, no, allí no. Cuando aquí pongo frases, me estoy refiriendo a frases, no a oraciones, ya sabéis, a frases que son básicamente sintagmas nominales, expandidos. Lo que he dicho, adaptad el currículum al puesto de trabajo que queréis solicitar, si es que tenéis mucha experiencia. Tenéis que cuidar mucho la presentación del currículum, de manera que sea, como os he dicho también, clara, lógica y, por favor, la ortografía. La ortografía es básica. Os he dicho que es vuestra carta de presentación y vosotros pensaréis, va, qué tontería, ¿quién se va a fijar en la ortografía? Bueno, pues hay empresas que descartan los currículums por la ortografía, porque piensan, esta persona que me está presentando un documento como este, con falta de ortografía, no es que no sepa, es que ni siquiera se ha tomado la molestia de darle a alguien el currículum para que se lo corrija o para que se lo revise, o no ha pasado un corrector ortográfico. Por tanto, es una persona que probablemente va a ser descuidada en el trabajo. Y ya os digo que yo conozco gente que hace selección de personal en empresas grandes. Y muchas cosas de las que yo os digo están basadas en cosas que me han contado estas personas que hacen selección de personal en empresas grandes y que eliminan currículums por falta de ortografía. O que eliminan currículums de los que se envían en papel por la mancha de chorizo, o por la mancha de sobrasada, o porque el papel está ahí, que se ve que han quitado la grapa y han enviado el currículum con los dos agujeritos de la grapa. Por esas tonterías, para la persona que está mirando el currículum y que va a mirar 500 currículums, son importantes porque demuestran qué tipo de trabajador vais a ser en esa empresa. Si vais a ser cuidadosos, si vais a ser descuidados, si os va a dar lo mismo, si no vais a ser, meticulosos con la presentación, con las formas. Entonces, hay empresas, a lo mejor para trabajar en el taller Pepe les da igual, pero a lo mejor para trabajar en Zara, o para trabajar en Mercadona, o para trabajar en OK Cars, no les es igual. Y os pongo ejemplos, ya os digo, conozco gente que hace selección de personal en Zara, en OK Cars y en Mercadona. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Dadle a alguien que mire el currículum. Si vais a enviar el currículum en papel, ya sabéis que lo tenéis que enviar en un papel blanco, en un buen papel, que el currículum esté bien doblado, que esté doblado en 3 partes, ya lo sabéis, con la foto que se vea, de manera que se vea la foto y que luego cuando se abra el currículum quede bien desplegado. Y si lo vais a enviar en correo electrónico, ya sabéis que lo tenéis que enviar siempre como adjunto en PDF, para que se pueda abrir. No lo enviéis ni como Word ni como OpenOffice, en PDF para que se pueda abrir desde cualquier programa. Y como adjunto, porque hay gente también que hace una cosa, que es que envío mi currículum para que lo puedan tener en cuenta en su proceso de selección de personal. Y lo que hacen es un copia y pega. Y añaden a continuación en el correo del currículum. No, lo tenéis que hacer como adjunto. Y repito, en PDF siempre. ¿Va? Bueno, estos son los principios básicos del currículum. Y ahora, ¿qué partes tiene un currículum? Hay millones de tipos de currículum, pero sí que es verdad que todos tienen que tener estas 4 partes, que son las 4 partes esenciales. En primer lugar, los datos personales. ¿Qué datos personales tenemos que poner en un currículum? En un currículum tenemos que poner nuestro nombre, nuestros apellidos. El DNI no lo pongáis en el currículum, excepto que vayáis a pedir trabajo, por ejemplo, en la administración pública. Que os habéis enterado de que en la escoleta de estío que monta el ayuntamiento está buscando, yo que sé, monitores de comedor. Como es para el ayuntamiento, y entonces el ayuntamiento os va a buscar con vuestro DNI, ahí sí que poned el DNI. Pero si no es para trabajar en la administración pública, no pongáis el DNI, porque vosotros enviáis el currículum puede circular de un sitio a otro, a lo mejor lo enviáis en papel y está dando vueltas, y con vuestros datos personales y con el número de DNI o con el número de documento que presentéis, se pueden hacer usurpaciones de personalidad y pasa. Entonces, tened cuidado con quién le dais el número de DNI, a quién se lo dais, y en el caso del currículum no es necesario. ¿Qué más tenéis que poner? Bueno, tenéis que poner el lugar y la fecha de nacimiento, ahí también hay bastantes discusiones y de hecho hay quien dice que no habría que poner la fecha de nacimiento. El Europass, que es este currículum de la Unión Europea, al principio no dejaba poner la fecha de nacimiento. Aunque la quisieras poner, no había opción de poner la fecha de nacimiento. ¿Por qué? En teoría, para evitar discriminación por edad.
porque vosotros sabéis que como tengan más de 40 años, tienen muchos problemas para que te cojan en según qué trabajos. Y como tengan más de 50, es prácticamente imposible, ni te llaman. Entonces, para evitar eso, no se ponía la edad. ¿Pero qué ocurre? Que cuando tú después pones los estudios, si tú pones que has acabado COU en el año 85, hombre, la gente resta, dice, ha acabado en el año 85 con 18 años o 17, pues ha nacido en el 67. O sea, calcula y ya está. Entonces, de alguna manera, el no poner la edad no soluciona nada, porque en los estudios tú tienes que poner dónde has obtenido los estudios y en qué año. Entonces, excepto que eres un superdotado que ha acabado bachillerato con 3 años, van a hacer el cálculo y van a saber tu edad. Por tanto, conviene poner la edad. Lo de la edad es criminal, ¿eh? Cuando uno va a buscar trabajo, lo de la edad es horroroso, porque cuando tienes 20 años te piden experiencia. ¿Qué experiencia puedes tener si has estado estudiando? Y cuando tienes 40 no te quieren porque eres demasiado mayor, que es cuando tienes experiencia. Es criminal, pero bueno, es lo que hay. Después, sí que hay que poner la residencia donde vivimos, un teléfono para que os llamen y un correo electrónico y otra vez. No sé si os lo he dicho en alguna ocasión, pero si no os lo he dicho, os lo digo ahora. Haceos un correo electrónico serio, formal y fácil si no lo tenéis. Lo mismo, yo he visto descartar a gente en las entrevistas de trabajo, ya no los llamaban a las entrevistas, porque tenían un correo electrónico del tipo chicosexy_69@hotmail.com o amo a mis gatos @gmail.com. Esos no son correos electrónicos serios. Entonces, lo mismo, las empresas serias quieren gente seria. Entonces, haceos un correo electrónico y además que no sea muy difícil, porque hay gente que dice, yo qué sé, mi nombre y mis apellidos, que sería lo suyo, ya están cogidos, porque me llamo María Sánchez López y hay muchas. Y hay gente, por ejemplo, que hace María Sánchez López al revés. Y empiezas ZEP, no sé qué, tal, demasiado complicado. Usad un correo electrónico que sea vuestro nombre y vuestros apellidos, y si eso ya está pillado, vuestro nombre y vuestros apellidos con un número. Y a ser posible, sin guiones bajos ni altos ni nada, porque luego se confunden y puede haber un error. Entonces, buscad un correo electrónico neutro y un correo electrónico fácil. Ponédselo fácil a la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros. Y eso que os sirva para muchos órdenes de la vida. A mí cuando viene aquí gente a matricularse, yo veo algunos correos, pienso, hombre, de verdad, cambia el correo. No lo digo, pero lo pienso. Tengo tu correo electrónico, sí, ya está. Y muy importante para esto. Después, cualquier otro dato que se considere pertinente para el trabajo que vosotros vais a realizar. Y después, respecto al estado civil o no, a incluir el estado civil o no, allí volvemos a tener un problema. Yo supongo que todo el mundo sabe que en el caso de las mujeres, poner que estás casada te perjudica, y en el caso de los hombres, poner que estás casado te beneficia. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguimos viviendo en una sociedad, me da igual, machista, patriarcal, como lo queráis llamar, en la que se supone que el hombre es el que lleva el sueldo a la casa. Lo que antes se llamaba cabeza de familia, como si las mujeres no tuviéramos cabeza, pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas siguen teniendo ese chip de que si el hombre está casado, como es el que lleva el dinero a la casa, va a aguantar más en un trabajo que si está soltero. Porque si estás soltero es como, mira, no me gusta este trabajo, pues me busco otro. Ahora, si estás casado y especialmente si tienes hijos, eso va a hacer que aguantes más en una empresa. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, al contrario. Si tú estás casada y no tienes hijos, los vas a tener. Y si los tienes, piensan que vas a faltar. Entonces, eso perjudica siempre a las mujeres. En las entrevistas de trabajo está prohibido que pregunten por el estado civil. Y está prohibido, por ley, que pregunten si tienes hijos o si los vas a tener o si estás embarazada. Eso está prohibido preguntarlo, pero lo siguen preguntando. La semana pasada o la otra circulaba un audio de una chica que grabó la entrevista de trabajo y lo colgó en Twitter y era escandaloso lo que le preguntaban. Y era una mujer, la entrevistadora, no era un hombre, era una mujer. Y venía a ser eso. Claro, es que si tú te quedas embarazada, claro, vas a faltar y luego cuando faltes y luego cuando los niños estén enfermos, claro,
que ya estaba escandalizada, pero le decía, no me lo puedes preguntar. Y luego al final era, mira, es que tú te estás dando por supuesto que si tengo niños, si los tengo y están malos, voy a ser yo la que va a faltar en lugar de mi marido. Estás dando muchas cosas por supuestas, pero sí que es verdad que esas cosas pasan, ¿eh? Entonces, ¿yo qué haría? Yo no pondría nunca el estado civil en el currículum, porque eso luego, en todo caso, se defiende en la entrevista de trabajo. Que repito, es ilegal que te lo pregunten, pero si te lo preguntan, claro, no es lo mismo poner casada y con 2 niños que en la entrevista de trabajo decir, sí, estoy casada y tengo 2 niños, pero afortunadamente tengo un gran respaldo familiar y mi marido es el que se queda en casa cuando los niños están malos. No es lo mismo, ¿eh? Por tanto, no pongáis el estado civil. Igual que hay otra cosa que es escandalosa, que es lo de dónde has nacido. Eso, en fin, hay algunos a los que se les nota por el nombre y los apellidos, pero los hay que no. Yo tengo una amiga colombiana, pero que tiene, en fin, nombre y apellidos, digamos, que podría tener una persona de Madrid. Sánchez López. Efectivamente, pues más o menos. Y resulta que esta chica, cuando ponía pero esta chica vino aquí muy pequeña, estudió aquí en España, tal, cuando en el currículum ponía de Colombia, no la llamaban de ningún lado, de ningún sitio. Cuando dejó de poner Colombia, la llamaban. De empresas donde antes no la llamaban, cuando ya no ponía el lugar de origen, la llamaban. Entonces sigue habiendo una discriminación, aunque nos parezca que vivimos en una sociedad igualitaria y todo eso, sigue habiendo una discriminación igual que con la foto. Lo mismo, en el Europass, antes no se podía incluir la foto. Ahora sí se puede incluir la foto. Si no la incluís no pasa nada, se queda en blanco. Ni siquiera se ve el espacio en blanco, pero ¿qué ocurre con la foto? Claro, vuelve a haber otra discriminación. Te discriminan por tu aspecto físico. A esta persona no la llamo, pues porque no me gusta su cara, o porque tiene sobrepeso, o porque tiene granos, yo qué sé. Eso es discriminatorio, pero pasa. ¿Pero qué ocurre? Que si tú me incluyes fotos, la empresa piensa, uy, ¿y esta persona por qué no ha puesto foto? Si no ha puesto foto, ¿por qué es? O porque es muy feo, porque es muy fea, porque es muy gordo, porque es muy gordo, porque tiene muchos granos o porque tiene pocos granos. Entonces, mi consejo es que pongáis foto. Y que pongáis una foto normal, de lo que es busto, medio formal de ropa, no una camiseta desbocada, pero tampoco una americana y una corbata, una camisa blanca, algo tampoco que sea neutro, una cosa que sea neutra a la hora del tiempo. No pongáis un jersey de cuello vuelto ahí y enviéis el currículum en agosto porque la persona que lo lea no os va a discriminar por eso, o sea, no va a quitar el currículum, pero sí, claro, bueno, una camisa blanca, una cosa neutra y evidentemente nada de poses de eso para el Facebook, ni nada, ni demasiado sexy, ni demasiado serio, ni demasiado, efectivamente, sí, efectivamente, sí. O con la camiseta del Atleti, o con la camiseta del Real Madrid o la del Barça. No, o sea, resulta que tú mandas un currículum con la camiseta del Barça, así, y luego tu correo es soy culé hasta la muerte y la persona que te hace la entrevista es Mar del Madrid que dice Estefan. La he liado. De verdad, o sea, un poco de inteligencia emocional, yo qué sé. Vale, entonces, sí, es que pasa. Y es verdad que en un mundo ideal no pasarían estas cosas, pero es que no vivimos en un mundo ideal. Y como no vivimos en un mundo ideal, pues hay que tener en cuenta todo esto que os estoy diciendo. Ya os digo, a mí me encantaría que no fuera así, A mí de verdad, a mí me encantaría que en el currículum lo único que se tuviera en cuenta fuera... Espera, ya lo he liado. Lo único que se tuviera en cuenta fuera lo que hay que tener en cuenta. Vale, ya yo quiero quitar esto. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Venga, escape. Vale, ahora. No, aquí no puedo. Opciones. Otra vez. Vale. Pero como no vivimos en un mundo ideal y estas cosas pasan, pues hay que tenerlas en cuenta. El año pasado me vino un chico que me pidió trabajo tal y cuando le dije, ve, pásate por el local y lo comentamos, lo vamos a tomar un café, me dice, vale. Sí. Y vino con unos bañadores, estos cortitos de Bob Esponja, ¿no? Que era, con la camiseta del Betis, la gorra. Vamos a tomar un café, pues vamos a Sí. Bueno, ahora me dice esto que la contraseña no es correcta, o sea que hoy estamos bien. Bueno, lo que viene a continuación, que es
¿Cómo que no es correcta? Es esta. No tengo mayúsculas, ¿no? No tengo mayúsculas. Por tanto, es esta. Es que esta es mi contraseña. ¿Veis por qué nunca he sido una youtuber de éxito? Ahora. Venga, vamos. Que no hemos hablado, la has puesto bien. ¿Del qué? Sí. momento que no Claro, sabes. es que soy mujer y no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿eh? El siguiente apartado que tenéis me parece que es el de la experiencia profesional o la formación académica. En algún currículum primero va la experiencia profesional y luego va la formación académica. Yo creo que es mejor hacerlo al revés. Creo que es mejor ponerlo así como lo tenéis, que es primero la formación académica y luego la experiencia profesional. Respecto de la contraseña no es correcta. ¿Habéis visto? Inténtalo de nuevo. ¿A que me había dicho que era correcta la contraseña? Sí, bueno, al menos estaba pensando. Otro usuario. Como quiera, bueno. Venga, opciones de inicio de sesión. ¿Qué? Cuando es que no, es que no. Y volvemos. Aleluya. Respecto de la formación académica, tenéis que tener en cuenta que lo que se pone son los títulos. No se pone los estudios. Me refiero, no tenéis que poner vosotros, que vais a ser graduados en educación secundaria obligatoria, no tenéis que poner educación secundaria obligatoria. Tenéis que poner graduado en educación secundaria obligatoria. Igual que si, por ejemplo, imaginaos, hacéis una FP de grado superior, pues vais a ser técnico en no sé qué. Si hacéis un doctorado, vais a ser doctor en no sé qué. En cualquier caso, lo que tenéis que poner siempre, siempre, siempre es el título obtenido y una cosa, el título de mayor rango que incluye los de rango inferior. Me refiero, vosotros no tenéis que poner la primaria, porque se supone que la primaria ya la tenéis cuando tenéis la secundaria. Entonces, tenéis que poner la secundaria y si luego hacéis formación profesional, dejad las dos cosas. Porque hay gente que hace formación profesional de grado medio sin tener la secundaria. Hay gente, por ejemplo, que lo que ha hecho es que ha aprobado la prueba de acceso. Entonces, si tú apruebas la prueba de acceso, tienes un grado medio en lo que sea, es decir, eres auxiliar o lo que sea en cualquier cosa, pero no tienes la secundaria. Por tanto, eso sí que lo tendríais que poner, ¿eh? Pero imaginaos que después de la secundaria hacéis el bachillerato, no tenéis por qué poner la secundaria, porque se supone que para hacer bachillerato ya tenéis la secundaria. ¿Y qué se pone? Se pone el título, en vuestro caso, graduado en educación secundaria obligatoria, se pone el año en el que habéis obtenido el título, en vuestro caso ponéis 2022, y se pone el centro en el que habéis obtenido el título. En este caso, me imagino que todo el mundo lo sabe, CEPA Sa Pobla. Vosotros no tituláis por el Joan Tas. El Joan Tas es un centro de por la mañana y en el Joan Tas no dan títulos de secundaria, dan otras cosas, pero títulos de secundaria no. Vuestro título va a ser va a estar expedido por el CEPA Sa Pobla. Y el título que vosotros vais a obtener en adultos es el mismo título que se obtiene en los institutos. Es decir, vuestro título es graduado en educación secundaria obligatoria, igual que el título que obtiene alguien de campeón blanco. No es un título especial para adultos, es graduado en educación secundaria obligatoria. Respecto de la formación académica, tened en cuenta que siempre tenéis que poner de lo más antiguo a lo más moderno. Lo más moderno tiene que ir siempre al principio. En los currículums no tenéis que hacer un orden cronológico. No tenéis que empezar de 2000 a 2005, de 2005 a 2010, de 2010 a 2015. Al revés, tenéis que empezar de 2010 a 2015, de 2005 a 2010, de 2000 a 2005. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Pues porque a la persona que mire vuestro currículum, lo que más le va a interesar es lo último que habéis hecho. Vosotros imaginaos, por ejemplo, que habéis estudiado informática. No es lo mismo que hayáis hecho un ciclo formativo de informática hace 25 años que hayáis hecho un ciclo formativo de informática que hayáis acabado hace 2 años. Porque los conocimientos que vosotros podéis tener en informática han avanzado mucho en los últimos 23 años. Por tanto, lo que tenéis que hacer es siempre, siempre, siempre. Lo más moderno, lo más nuevo va al principio y luego vais hacia atrás. Aquí, en formación académica, también podéis poner otros títulos. Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, pues que tenéis un título, yo que sé, ahora no se me ocurre nada así que no sea académico de
yo que sé, que tenéis un título de algo, De primeros auxilios. de primeros auxilios, por ejemplo. Sí, pues lo podríais poner aquí. De los idiomas hablamos luego. Si tenéis algún título de idiomas, si tenéis algún título, también lo podéis poner aquí. Pero luego hablamos de los idiomas. Y después aquí otros cursos de especialización realizados, siempre poniendo quién ha hecho el curso, es decir, dónde habéis recibido ese curso, de cuántas horas era, y también si podéis hacer como una breve descripción, porque imaginaos, por ejemplo, que he hecho un curso de contabilidad, y he hecho un curso de contabilidad y lo he hecho en la UNED, y resulta que ese curso de contabilidad era sobre un programa específico que se usa ahora, yo qué sé, para el Brexit. Pues entonces, ahí voy a poner que he hecho este curso de contabilidad post-Brexit, que ha sido un curso de 200 horas y que lo he hecho en la UNED y que lo he terminado en marzo de 2022. Y lo mismo, los cursos de especialización, igual, del más moderno al más antiguo. Y si tenéis muchos, lo que tenéis que hacer es seleccionar aquellos que sean mejores, porque tengan más horas o porque estén más dirigidos al trabajo que vosotros solicitáis. Respecto de la experiencia laboral, pues más o menos lo mismo. En la experiencia laboral siempre vamos de lo más moderno a lo más antiguo. Y tenemos que poner, si en este momento estáis ejerciendo algún trabajo, se pone desde 2012 hasta la actualidad, ¿sí? Y entonces, ¿allí qué tenemos que poner? Allí tenemos que poner el nombre de la empresa, tenemos que poner el tipo de trabajo que estamos desempeñando. Eso es muy importante, o sea, tenemos que poner de cuándo a cuándo, tenemos que poner el nombre de la empresa y el tipo de tarea que desempeñamos. Porque imaginaos, por ejemplo, que yo trabajo en el Corte Inglés, no es lo mismo que yo esté trabajando en el Corte Inglés en el apartamento y que esté allí dando los tickets cuando se rompe la barrera, a que sea jefa de compras de las marcas internacionales de ropa de niños. ¿Sí? Entonces, hay que poner siempre una breve descripción de el tipo de desempeño que se hacía o que se hace en esa empresa. Aquí, respecto de la experiencia laboral, si habéis tenido años que habéis estado en el paro, por ejemplo, evidentemente no se pone de tal a tal en el paro, eso no se pone, eso igual. Cuando uno después va a la entrevista de trabajo te dice, bueno, aquí veo que del año 2008 al 2011 usted no ha trabajado. No, he trabajado porque en ese tiempo aproveché para formarme. O en ese tiempo estuve, yo qué sé, cuidando a mi madre que no estaba bien. O en ese tiempo aproveché para viajar y para conocer el mundo y para perfeccionar mi inglés. Si hemos tenido esa suerte. Efectivamente, claro. Entonces, no tenéis que poner. Pero también luego hay otro problema con cuando habéis trabajado en negro. Claro, si vosotros habéis trabajado en negro, no es culpa vuestra, es culpa de la empresa que nos ha asegurado. Pero si vosotros en el currículum ponéis que del año tal al año tal habéis trabajado en esa empresa y lo habéis hecho en negro, y la persona que ha mirado vuestro currículum llama a la empresa para comprobarlo, la empresa va a decir, no, esta persona aquí no ha trabajado. Y entonces vais a quedar vosotros como mentirosos. Por tanto, es verdad que no es culpa vuestra, no es culpa de nadie, es culpa en todo caso de la empresa, no del trabajador, pero en ese caso es mejor no ponerlo y lo mismo, defenderlo en la entrevista. Pues de tal a tal estuve trabajando, pero no me dieron de alta en la seguridad social y por tanto yo estuve trabajando allí, hice tal cosa y trabajé con tal persona, pero es verdad que no lo puedo demostrar porque no estaba contratado o contratado. Sí. Lo mismo, si no tenéis mucha experiencia, ponedlo todo. Si tenéis mucha experiencia, poned solamente aquellos trabajos que están dentro del campo del empleo que vosotros estáis solicitando en ese momento, del empleo que vosotros queréis conseguir. ¿Sí? Después, si no habéis trabajado nunca, también podéis poner los periodos de prácticas. Si lo habéis hecho, dime. Si son de temporada, tienes que poner el verano. Sí, pones Aunque sea 2 años en la misma empresa. pero puedes poner de tal a tal, y puedes poner incluso los meses. O sea, por ejemplo, de 2017 a 2019 sí. Son 2 años. Sí. Lo puedes poner en la empresa tal. Sí, lo puedes poner perfectamente. Vale. Y si hace 10 o 11 años que trabajo de lo mismo, nada, pues lo pones. O sea, bueno, tu trabajo ya ya es está. poco común. De tal año a tal año ya está. O sea, te va a quedar muy poca experiencia, a ver, muy poca no. Te va a quedar solamente una línea de experiencia laboral, pero luego probablemente tú en estos 11 años que has estado trabajando en el mismo campo, probablemente has hecho muchas cosas. Sí. Pues entonces tienes que hacer una breve descripción de todo lo que has ido haciendo en esos 11 años. Vale. Breve descripción, ¿eh? Sí. No lo cuentes todo, no lo cuentes todo.
Vale, venga, va. Otras informaciones de interés. A ver, respecto de los idiomas, aquí hay que tener mucho cuidado. No podéis poner un idioma que no dominéis. O no podéis poner que tenéis un nivel de un idioma y luego resulta que no sea verdad. Porque pensad que si, por ejemplo, ponéis inglés nivel medio, que no hay que poner lo mismo, luego os enseñaré cómo se hace bien, ¿eh? No hay que poner nunca nivel medio, pero imaginaos que ponéis nivel inglés medio. Os puede pasar perfectamente que la persona que os hace la entrevista de trabajo automáticamente cambie al inglés y que os haga el resto de la entrevista en inglés. Claro, si vosotros le habéis dicho que tenéis inglés nivel medio y la persona te dice how are you y tú dices pues ya está, habéis quedado retratados. Siguiente. Sí, entonces no hay que mentir y luego también tenéis que poner todos los idiomas que sabéis. Me refiero, por ejemplo, en el Europass, como lengua materna se puede poner más de una. Los que sois catalanohablantes y también castellanohablantes, evidentemente lengua materna ponéis las dos. Lengua materna no quiere decir que sea la lengua de tu madre ni la de tu padre. Significa que es la lengua o las lenguas que tú dominas a la perfección. Y luego el resto de lenguas, los que tengáis 3 lenguas, o sea, se ponen todas las lenguas que tenéis, ¿eh? No tenéis que decir, no, es que como no tengo título no lo voy a poner. Una cosa es no tener título y otra cosa es no dominar la lengua. En Baleares nos pasa una cosa, voy a tocar esto porque si no se me va a volver a ir, ¿eh? En Baleares nos pasa una cosa y es que te encuentras con un camarero, por ejemplo, que no tiene ningún título de alemán, pero que habla un alemán que te mueres. Porque lleva toda la vida trabajando en la hostelería y esa persona no tiene título de alemán, pero no tiene conocimientos de alemán. Claro que tiene conocimientos de alemán, pero cuidado, tiene conocimientos de alemán, pero no tiene a lo mejor conocimientos de alemán escrito. O depende del trabajo. O a lo mejor Yo que he resulta estado que en tiene... supermercado de verano, yo sé hablar alemán de un supermercado, pero no me metas en un hotel, Efectivamente, porque no sé pues, cómo se llaman los... claro, las habitaciones o la llave o lo que sea. Entonces, todo eso hay que especificarlo. Y en el currículum, en el Europass tenéis lo que se llama el pasaporte de lenguas, que os lo enseñaré el próximo día. El pasaporte de lenguas que te pone, por ejemplo, ¿qué significa que tengas A1, A2, B1, B2, C1 y C2 de todas las habilidades? De escuchar, leer, hablar, tener una interacción y te lo describe, te dice, cuando tienes... Bueno, ahora lo veréis. Entonces, esto es fantástico y es lo que tendríais que hacer, porque, repito, me voy al ejemplo otra vez del camarero que sabe alemán. A lo mejor no sabe leer alemán, a lo mejor de leer alemán tiene una 1, a lo mejor escribe muy mal alemán, pero resulta que tiene un C2 de interacción oral. Entonces, vais aquí, mirad, Europass, pasaporte de lenguas, pasaporte de lenguas. Y pasaporte de lenguas, a ver si lo tenéis aquí. Lo que pasa es que no lo tenéis aquí. Pero veis, en el Europass sale así. B2, C1, B1, B2, pero es que te dice lo que es cada nivel. Cuando entráis en la página del Europass... ¿Sería como este que has puesto aquí? Sí. A ver, ¿dónde está aquí? Lo del Europass. Pasaporte europeo de lenguas. A ver si se abre aquí. Porque esto también, las páginas estas las van cambiando cada año. No, es que tendría que cargarlo todo esto, entonces lo veremos con tranquilidad el lunes, pero luego quedaría como lo tenéis aquí, ¿veis? ¿Veis esta persona que tiene de catalán, comprensión auditiva C2, comprensión lectora C1, producción oral C2, interacción oral, inglés, comprensión auditiva 2, en este caso se ha puesto una 2 de todo, pero podría ser que tuviera de comprensión auditiva una 2, pero de expresión escrita un C1, y en el pasaporte de lenguas te explica qué es una 2, qué es un C1, etcétera. Luego lo veremos, bueno, el lunes, porque así termino con esto. Más cosas que hay que poner, más cosas que sí que hay que poner en otras informaciones de interés. Hay que poner también el nivel de competencia digital. Aquí también se está trabajando, ¿por qué? Pues para hacer una especie también de pasaporte digital. Lo mismo, nunca hay que poner informática a nivel medio o informática a nivel usuario, porque a lo mejor resulta que tú tienes informática a nivel usuario en alguna cosa, pero en otra cosa eres un crack. A lo mejor resulta que a la hora de hacer retoque de imágenes dominas el Photoshop y los programas de retoque de imágenes,
pero luego resulta que no sabes absolutamente nada, por ejemplo, de programar. O a lo mejor resulta que sí que te atreves a hacer programitas cortos, pero no tienes ni idea de cómo funciona una aula virtual y nunca jamás has entrado en un entorno Moodle. Entonces, hay que poner qué es lo que se sabe hacer en informática, qué competencias digitales tienes de verdad. Y ahí también se está trabajando en el Europass y se está trabajando también con un documento, a ver si no se ha ido, vale. Ah, mirad, esto es lo de, perdonad, aquí, esto es lo de los idiomas, ¿lo veis? ¿Veis que aquí explica lo que es el A1? Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno. Te están llamando. No sé si se para el vídeo. ¿El qué? Que te están llamando, no sé si se para. No se para el vídeo, no se para. A2, ¿lo veis? Comprendo frases y vocabulario más habitual sobre temas de interés personal. B1, comprendo ideas principales cuando el discurso es claro, tal. B2, esto no tendría que estar donde está, sino en lo digital, sino en los idiomas. ¿Veis? Entonces, cuando lo que tenéis que hacer es autoevaluaros. Aquí no estamos hablando de títulos, aquí estamos hablando de lo que vosotros domináis. Por tanto, lo miráis, y esto, repito, esto tendría que estar aquí arriba, y lo de competencia digital están trabajando para hacer un marco de este tipo para que cada uno pueda clasificar también los conocimientos digitales que tiene. Después, competencias personales y profesionales también conviene. A lo mejor resulta que trabajáis bien en equipo, a lo mejor resulta que trabajáis bien bajo presión. Y también otros conocimientos y circunstancias, por ejemplo, si podéis incorporaros automáticamente, qué tipo de carnet de conducir tenéis. No es lo mismo tener el carnet de conducir que solo te permite conducir coche, que tener el carnet de conducir que te permite conducir ambulancias y camiones de sustancias peligrosas, ¿sí? Y también en muchos países, y no tanto en España, pero en muchos países, es muy importante poner referencias, personas a las que la empresa puede llamar para que hablen bien de ti. Aquí en España no se hace, pero por ejemplo en Inglaterra y en Estados Unidos se hace muchísimo. Y es muy curioso, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cosa que valoran mucho y es que hayas hecho trabajos en tu comunidad, que colabores en alguna ONG. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa que miran mucho, que es que hayas sido delegado de clase. Que tú dices, aquí eso no tiene ninguna importancia, pero allí significa que te han votado. ¿Lo habéis visto en las películas americanas? Que hacen elecciones y que hacen campañas. Entonces, piensan que eres una persona que tiene dotes de liderazgo. Si has salido elegido en el consejo escolar, esto en Estados Unidos son cosas que miran. Aquí, repito, aquí no. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra, si habéis hecho trabajos en la comunidad, si habéis colaborado con alguna ONG o cosas por el estilo, eso también conviene ponerlo. Pero veis que, en realidad, en el caso del currículum, lo que tenéis son estos 4 apartados. Los datos personales, los datos que tienen que ver con la formación académica, los datos que tienen que ver con la experiencia profesional y otros datos de interés, donde ponemos los idiomas, donde ponemos los carnets de conducir, etc. Aquí tenéis también un vídeo que explica cómo hacer un currículum. Aquí tenéis lo del Europass y si clicáis aquí y veis cómo se hace el Europass, cosa que yo os recomiendo que hagáis antes de la clase del lunes, después el Europass os va a dar un resultado parecido a este. ¿Por qué digo parecido a este? Porque el Europass también permite elegir plantillas. Antes el Europass solo tenía una plantilla, pero ahora permite elegir plantillas. Y vosotros veréis cuando entréis, y yo os pido por favor que este fin de semana entréis, cuando entréis en el Europass vais a ver que en realidad es una aplicación y os van saliendo diferentes opciones, vosotros las vais rellenando y cuando lo tenéis ya completado, el resultado es algo parecido a esto. Lo que se deja en blanco no sale, me refiero, este primer apartado que aquí pone sobre mí, si vosotros aquí no escribís nada, esto no sale. Si vosotros aquí, por ejemplo, no pusierais experiencia laboral porque no tuvierais, esto tampoco saldría. Y empezaría directamente por educación y formación. Y si os fijáis, aquí en este modelo de plantilla, en otros está aquí arriba, en este modelo de plantilla tenéis a la izquierda, a mí me gusta mucho porque queda muy limpio este currículum, tenéis la foto, tenéis los datos personales, tenéis los datos de contacto, aquello que se necesita, y luego los diferentes apartados que hemos visto. Veis que aquí la educación y formación está después de la experiencia laboral. A mí me gusta hacerlo al revés, pero bueno, se puede hacer así de esta manera también. Y veis la experiencia laboral que primero pone del 2019 al 2021 y luego del 2016 al 2019. ¿Lo veis? Siempre
de lo más moderno a lo más antiguo. Y aquí lo que se pone es el lugar, el puesto, la empresa y después las actividades que uno realizaba en la empresa. Educación y formación, lo mismo, nombre de la titulación obtenida, ¿lo veis? No si yo he estudiado secundaria, sino graduado en educación secundaria obligatoria. La institución que impartió y después también de qué año a qué año se hicieron esos estudios. Lo de los idiomas, veis que aquí sale lengua materna y solamente le sale una. Si vosotros ponéis que tenéis 2 o 3 lenguas maternas, porque imaginaos, vuestro padre es inglés, vuestra madre es alemana y vosotros habéis estudiado aquí en castellano y en catalán. En ese caso tendríais 4 lenguas, ¿sí? Podéis poner perfectamente las 4 lenguas maternas, porque son las lenguas que domináis a la perfección. Eso es lo que significa que sean lenguas maternas. Y luego, otros idiomas de esta manera, siguiendo ese pasaporte que os he enseñado de lengua, esta persona se ha ido autoevaluando y ha decidido qué nivel tiene de comprensión auditiva, de comprensión lectora, de producción oral, de interacción oral y de expresión escrita. ¿Qué diferencia hay entre producción oral e interacción oral? Producción oral sería la capacidad que tienes de hacer lo que yo estoy haciendo ahora, que es más o menos un monólogo. Y la interacción oral, cuando te preguntan, la capacidad que tienes de responder. Dime. Los idiomas lo ponemos con el catalán y el castellano, o si ¿Cuál, perdona, o sea, explicamos el nivel que tenemos de catalán y las lenguas maternas. No, la lengua materna pones lengua materna se queda que lengua sabe materna hacer todo, directamente y ya digamos, está. ¿no? Sí. Si fuera inglés o fuera alemán. Efectivamente, eso sí. Luego, yo por ejemplo, yo catalán, que no es mi lengua materna, yo sí que pondría C2, 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 C2. Sí. Y después, competencias digitales, veis aquí, manejo del sistema Macintosh, paquete ofimático de Windows, dominio de herramientas de Google, redes sociales, ¿lo veis? Lo que controlas, lo que sabes, nada de informática a nivel básico, informática a nivel medio. Y luego, finalmente, referencias. ¿Quién puede dar referencias tuyas? Pero aquí podríamos poner otros datos de interés, carnet de conducir, disponibilidad inmediata, yo qué sé, coche, vehículo propio, lo que queráis. Repito, entrad en la página del Europass y ya podéis empezar a trabajar con esto y el que quiera ya ir enviando currículum, ya me lo envíe. No os obligo a que lo hagáis a través del Europass, no os obligo, pero sí que os lo recomiendo porque además luego se puede guardar en la nube y solamente tienes que modificarlo y queda muy limpio y es muy fácil. ¿De acuerdo? Venga. Dime.